La madrastra rica privó a su hijastra al casarse con un humilde granjero, pero se quedó paralizada cuando la visitó. El viento cortó las llanuras de Oklahoma como una cuchilla invisible, llevando el olor de la tierra seca y el heno recién cortado. Era el final de la tarde, y el sol, un disco anaranjado que colgaba bajo en el horizonte, proyectaba largas sombras sobre la pequeña granja de madera que se alzaba modestamente entre los campos. En el interior, Emily Carter, con las manos callosas por el cuidado de la tierra, ajustó la cortina raída de la ventana del salón. A los 24 años, tenía los profundos ojos marrones de alguien que había visto más de lo que le hubiera gustado, pero aún así tenía una determinación tranquila. A su lado, Ben, su marido, un granjero de hombros anchos y voz tranquila, amasaba masa de pan sobre la mesa de la cocina, con su delantal raído manchado de harina. Se rieron de algo simple, una gallina que se había escapado del corral antes, cuando el rugido lejano de un motor rompió la paz del momento. Emily frunció el ceño y se asomó por la ventana. Un Cadillac negro reluciente, absurdamente fuera de lugar en aquel mar de polvo y sencillez, subía por el camino de grava hacia la casa. Reconoció el coche incluso antes de ver al conductor. Su estómago se retorció. «Es ella», murmuró, más para sí misma que para Ben, que levantó la vista confundido. No conocía personalmente a Margaret Langley, pero las historias que Emily contaba sobre su madrastra eran suficientes para pintarla como un espectro de lujo y desdén. Margaret se bajó del coche con la elegancia de quien nunca tiene que ensuciarse las manos. Llevaba un impecable cardigan gris, su cabello rubio perfectamente peinado y sus tacones altos se hundían en el suelo irregular mientras caminaba hacia el balcón. A los 52 años era una mujer que exudaba control, heredera de una fortuna inmobiliaria en Tulsa, viuda de un magnate del petróleo y durante casi 2 décadas tutora renuente de Emily después de la muerte de su madre. Pero esta relación siempre había sido una transacción fría. Cuando Emily anunció 2 años antes que se casaría con Ben, un granjero que no tenía ni un centavo más que la tierra que había heredado, Margaret cortó todos los lazos. «Elegiste la miseria», había dicho en la última llamada con voz aguda como el cristal. «No esperes nada de mí». Ahora, allí estaba ella, llamando a la puerta con la punta de un clavo esmaltado, como si el mero roce de la madera pudiera contaminarla. Emily abrió la puerta con el corazón acelerado pero el rostro firme. «Margaret», dijo, sin una invitación implícita. La mujer mayor no respondió de inmediato. Sus ojos escudriñaron el interior de la casa. El sofá remendado, la mesa de comedor astillada, el olor a levadura en el aire, antes de posarse en Ben, que se limpiaba las manos en el delantal, vacilante. «He venido a ver cómo estás», dijo Margaret por fin, con la voz cargada de un tono que no era de preocupación, sino de algo más difícil de descifrar. Emily se cruzó de brazos. «¿Después de 2 años? No lo creo». Margaret levantó una ceja, pero no respondió a la provocación. En su lugar sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y lo colocó sobre la mesa. El papel blanco contrastaba con la madera desgastada. «Abre», ordenó, como si todavía tuviera autoridad allí. Ben se acercó, lanzando una mirada preocupada a Emily, quien vaciló antes de romper el sobre. En el interior había un documento doblado y una carta manuscrita. El documento era una transferencia de propiedad, una parcela de tierra de 50 acres en Tulsa, valorada en cientos de miles de dólares, que había pertenecido a la familia de Emily antes de que Margaret la heredara. La carta, en pocas líneas, decía: «Ustedes son mi única familia. No voy a dejarlo en manos de extraños cuando yo no esté». Emily levantó la vista con incredulidad. Margaret, la mujer que la había desheredado sin pestañear, ahora ofrecía una fortuna. Pero había algo en sus ojos, un brillo extraño, casi febril, que hizo que los pelos de la nuca de Emily se erizaran. Antes de que pudiera preguntar, Margaret dio un paso adelante, como si quisiera decir algo más, pero luego su cuerpo flaqueó, se agarró al respaldo de una silla, con el rostro pálido, y se desplomó en el suelo con un golpe sordo, con los ojos abiertos, fijos en algo que nadie más podía ver. La granja de los Carter estaba en las afueras de Stillwater, Oklahoma, una tierra de horizontes infinitos, donde el cielo parecía tragarse la tierra. No era el tipo de lugar que aparecía en las postales, sin montañas espectaculares ni ríos cristalinos,
solo campos dorados de trigo y maíz, salpicados de silos oxidados y graneros que resistieron la prueba del tiempo. Era el corazón del cinturón agrícola americano, una región moldeada por el Dust Bowl de la década de 1930, cuando los vientos cargados de polvo se llevaron sueños y fortunas. Ben había crecido escuchando historias de su abuelo sobre esos días, de cómo la familia se había aferrado a la tierra con uñas y dientes, mientras otros partían hacia el oeste en busca de algo mejor. Llevaba este legado sobre sus anchos hombros y sus callosas manos, una mezcla de orgullo y terquedad que le hacía despertar antes del sol para cuidar de lo que era suyo. Emily, por otro lado, había venido de un mundo diferente. Criada en Tulsa, la capital del petróleo de los viejos tiempos, había pasado su infancia en una casa de ladrillos rojos con ventanas altas, rodeada de muebles caros y el silencio opresivo de Margaret. Su madre, Ellen, había muerto cuando Emily tenía 6 años, víctima de un cáncer que lo consumía todo, incluido el calor de la familia. Margaret, entonces comprometida con el padre de Emily, asumió el papel de madrastra con la frialdad de quien cumple un contrato. Cuando el padre de Emily murió en un accidente automovilístico 5 años después, Margaret heredó todo: la casa, las inversiones, la tierra. Emily se convirtió en un apéndice incómodo, un recordatorio viviente de un pasado que Margaret preferiría olvidar. A los 18 años, huyó a Stillwater con una mochila y un diploma de escuela secundaria, cortando lazos con Tulsa, o eso pensaba. Esa noche, con Margaret desmayada en el suelo de la sala, el contraste entre estos mundos chocó como nunca antes. Ben corrió a buscar un vaso de agua, mientras Emily se arrodillaba junto a su madrastra, dudando antes de tocar su hombro. Los ojos de Margaret estaban abiertos, pero vidriosos, y su aliento llegaba en pantalones cortos. «Llama a una ambulancia», dijo Emily con voz firme, a pesar del temblor en las manos. Ben corrió hacia el teléfono fijo. La señal del teléfono móvil era una broma en esa zona. Mientras Emily intentaba entender lo que estaba pasando, Margaret nunca había sido frágil. Era el tipo de mujer que se enfrentaba a abogados y magnates con una sonrisa cortante. Ver su cuerpo inerte allí, entre el sofá remendado y la mesa de pino, era como ver desmoronarse un monumento. Mientras esperaban a los paramédicos, Emily volvió a recoger el documento del sobre, sus dedos trazando las líneas del texto. La tierra en Tulsa era una reliquia de la edad de oro del petróleo, comprada por el abuelo de su madre en la década de 1940. Margaret lo había guardado como trofeo, pero nunca lo había usado. ¿Por qué devolverlo ahora? Y esa carta, mi única familia, palabras que sonaban falsas viniendo de alguien que las había rechazado tan completamente. Ben regresó, con el rostro tenso. «Están a 10 minutos. ¿Cómo está?» Emily negó con la cabeza. «No lo sé. No tiene sentido que ella esté aquí». Cuando llegaron los paramédicos, con sus pesadas botas resonando en las tablas del suelo, Margaret ya estaba empezando a moverse. Un gemido bajo escapó de sus labios. La colocaron en una camilla, con el rostro serio mientras revisaban sus signos vitales. «La presión es baja. Podría ser una crisis nerviosa o algo más grave», dijo uno, un hombre de mediana edad, con un fuerte acento del campo. Emily y Ben intercambiaron una mirada. Margaret, ¿nerviosa? Improbable. Pero había algo en su llegada, en el peso de ese sobre, que sugería algo más que un simple arrepentimiento tardío. Mientras la ambulancia desaparecía por el camino de grava, levantando polvo contra el cielo anaranjado, Emily sostuvo el documento contra su pecho. Tulsa y Stillwater nunca han parecido tan distantes o tan peligrosamente entrelazadas. La noche caía sobre la granja como una pesada cortina, el silencio solo interrumpido por el canto de los grillos y el viento que golpeaba las ventanas mal selladas. Emily se sentó a la mesa de la cocina, con el documento de Tulsa abierto frente a ella, mientras Ben lavaba los platos de la cena que ninguno de los dos había tocado. La radio de la ambulancia todavía resonaba en su mente. Posible colapso, remitido al centro médico Stillwater. Pero lo que la mantenía despierta no era la preocupación por Margaret. Era el peso de esa tierra, una herencia que nunca había pedido, y la pregunta que no dejaba de aparecer en su cabeza: ¿por qué ahora? A la mañana siguiente, el teléfono sonó antes de que saliera el sol. Era el hospital. Margaret estaba consciente, pero se negó a hablar con nadie más que con Emily. Ben frunció el ceño,
y se limpió las manos con el paño de cocina. No tienes que ir. Una vez te echó de su vida, pero Emily ya se estaba poniendo las botas, con la mirada fija. Si no voy, nunca entenderé lo que está pasando. Suspiró sabiendo que no había forma de disuadirla. En el hospital, el olor a antiséptico y el zumbido de las máquinas llenaban el aire. Margaret estaba en una habitación privada. Por supuesto, no aceptaría menos, pálida contra las sábanas blancas, pero con los ojos tan agudos como siempre. «¿Has venido?», dijo ella con voz ronca pero firme. Emily se cruzó de brazos. «¿Qué quieres, Margaret? ¿Por qué me diste la tierra?». La madrastra levantó una mano temblorosa señalando la bolsa en la esquina de la habitación. «Levanta tu teléfono celular. Hay un mensaje que necesitas escuchar». A regañadientes, Emily accedió. El teléfono celular, un modelo caro con una funda de cuero, estaba desbloqueado. Un mensaje de voz estaba esperando, enviado por un número desconocido. Pulsó el botón de reproducción y una voz masculina, profunda y vacilante, llenó el silencio. «Margaret, soy Tom. La fecha límite es mañana. Si no entregamos los 50 acres, nos perseguirá a los dos. Sabes de lo que es capaz». El mensaje terminó con un clic abrupto. Emily levantó la vista con el corazón acelerado. «¿Quién es Tom? ¿Y quién es él?». Margaret respiró hondo y su mirada se desvió hacia la ventana. «Tom es mi abogado y él es Victor Grayson, un promotor inmobiliario de Tulsa. Quiere ese terreno para construir un condominio de lujo. Me ofreció $500,000 hace 6 meses, pero lo rechacé. Ahora me amenaza con arruinarme si no vendo». Hizo una pausa, con los labios fruncidos. «Ayer recibí una llamada. Él sabe que existes, Emily. Y él dijo que si yo no le entrego la tierra, él irá tras usted y su granjero». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Emily. Victor Grayson no era un nombre desconocido. En la década de 1990, había convertido Tulsa en un patio de recreo para los ricos, comprando terrenos baratos y desalojando familias con tácticas que rayaban en lo ilegal. Las revistas locales lo llamaban el rey del asfalto, pero los rumores decían que sus manos estaban sucias con algo más que concreto. Emily tiró su teléfono sobre la cama. «¿Así que me diste la tierra para arrojarme al fuego? ¿Qué clase de plan es este?». Margaret la miró fijamente, con los ojos duros. «No es un plan, es una salida. Se lo vendes, coges el dinero y desapareces. O enfrentar las consecuencias». Antes de que Emily pudiera responder, la puerta del dormitorio se abrió. Entró un hombre bajito con un traje arrugado y gafas torcidas, con la cara sudorosa. «Margaret, lo intenté». Hizo una pausa cuando vio a Emily vacilante. «Debes ser la hijastra. Soy Tom Wheeler». La tensión en el aire se espesó. Tom se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. «Grayson sabe que ahora tienes el terreno. Hoy envió un mensaje. Quiere una reunión. Mañana en Tulsa. Si no apareces, irá a por la granja». Emily sintió que el suelo se mecía bajo sus pies. «Ven, la granja, todo lo que había construido, estaba en el punto de mira de un hombre al que nunca había conocido». Margaret, todavía en la cama, observaba en silencio como esperando a que Emily se desmoronara, pero Emily no se desmoronó. Apretó los puños y su rostro se endureció. «¿Quiere una reunión? Así que habrá uno, pero no voy a revelar nada». Tom parpadeó sorprendido, mientras Margaret fruncía el ceño. El conflicto, que había comenzado como una herencia no deseada, ahora se convirtió en una guerra que Emily no pudo evitar. El cielo estaba gris cuando Emily salió del hospital. Las nubes pesadas anunciaban una tormenta típica de Oklahoma. En el camino de regreso a la granja, la radio de la vieja camioneta de Ben parpadeaba con noticias locales. Grayson Enterprises presiona a los agricultores locales para que vendan tierras al norte de Tulsa. Apagó el dispositivo con un clic enojado. Su mente oscilaba entre la amenaza de Victor Grayson y la mirada calculadora de Margaret. Pero había algo más, una pieza que no encajaba. ¿Por qué Margaret, tan obsesionada con el control, renunciaría a tierras tan valiosas? En la granja, Ben la estaba esperando en el porche, con el rostro marcado por la preocupación. «¿Qué ha dicho?», preguntó, mientras Emily subía los escalones, con el documento aún en la mano. Lo contó todo: el mensaje de Tom, las amenazas de Grayson, la reunión programada para el día siguiente. Ben escuchó en silencio, con los ojos fijos en el horizonte, hasta que murmuró: «No es solo el terreno, ¿verdad? Hay más».
Emily frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Vaciló, entró en la casa y regresó con una caja de zapatos llena de papeles amarillentos. Encontré esto en el ático la semana pasada. Lo estaba limpiando para arreglar el techo. Dentro de la caja había cartas, recibos y un mapa descolorido del área de Tulsa, que databa de 1948. Una de las cartas, escrita a mano, estaba firmada por Ellen, la madre de Emily. «Ben, ¿qué es esto?», preguntó ella con voz temblorosa. Señaló el mapa. Su abuelo vendió estas tierras a la familia Grayson en los años 40, pero el acuerdo nunca se registró correctamente. Mi conjetura: Margaret lo mantuvo oculto para obtener ganancias por su cuenta. Ahora que Grayson lo quiere de vuelta, te está usando para limpiar el desastre. La revelación cayó como un trueno. Emily pasó la noche leyendo las cartas, cada línea revelando partes de una historia que nunca había conocido. Su madre había luchado para recuperar esas tierras antes de morir, enfrentando abogados y amenazas. Una carta mencionaba a Victor Grayson Sr., el patriarca de la familia, como un hombre sin escrúpulos. Si Ben tenía razón, Margaret no solo había heredado la tierra, sino que también la había utilizado como moneda de cambio durante años, hasta que el hijo de Grayson, Victor Jr., regresó para reclamarla. Mientras tanto, otro hilo argumental se desarrollaba en la ciudad. Tom Wheeler, el nervioso abogado, estaba en un bar de Stillwater bebiendo whisky barato y revisando su teléfono móvil cada 2 minutos. No le había contado todo a Emily en el hospital. Grayson lo había estado presionando durante meses, amenazándolo con exponer una malversación de fondos que Tom había cometido años antes en una empresa en bancarrota. Si la tierra no se entregaba al final del día siguiente, Grayson había jurado destruir su carrera. Y tal vez más. Tom se secó el sudor de la frente. Sus dedos temblaban mientras escribía un mensaje a un contacto guardado como J.K. «Necesito ayuda. Va a por mí». En la granja, la presión del tiempo era cada vez más estricta. El teléfono volvió a sonar al amanecer, un número bloqueado. Emily respondió, y la voz al otro lado era fría, casi divertida. «Señorita Emily, Carter, soy Victor Grayson. Nos vemos hoy a las 3 en mi oficina en Tulsa. Traiga el documento. Si no voy, tomaré personalmente lo que es mío». La llamada se cortó antes de que pudiera contestar. Ben, a su lado, le estrechó la mano. «No vas solo». Mientras Emily se preparaba para enfrentarse a Grayson, una tormenta literal se estaba gestando en el horizonte, relámpagos cortando el cielo. La subtrama de Tom y su secreto, el pasado borroso de Margaret y la lucha de Ellen convergieron en el conflicto central. El terreno no era solo tierra, sino un campo de batalla de ambiciones y traiciones. Emily sabía que la reunión en Tulsa sería más que una negociación. Sería una confrontación en la que cada palabra contaría. El camino a Tulsa era un borrón de asfalto mojado y campos empapados, con la lluvia cayendo en gruesas cortinas mientras Emily conducía la camioneta de Ben. Caminaba a su lado, con el viejo mapa de la familia Grayson de rodillas, trazando con el dedo las líneas descoloridas que marcaban el terreno en disputa. El reloj del salpicadero marcaba las 2:30 p.m., media hora antes de la reunión con Victor Grayson. Emily sujetó el volante con fuerza, con los nudillos blancos tratando de ignorar el trueno que sacudía el cielo y el creciente peso en su pecho. «Si cree que voy a dejarlo todo sin luchar, está muy equivocado», dijo ella, más para sí misma que para Ben. La oficina de Grayson estaba en el centro de Tulsa, un edificio acristalado que se elevaba como un monstruo de acero entre los edificios más antiguos de la ciudad. Emily y Ben entraron empapados, con el documento de tierra guardado en una bolsa de plástico para protegerlo de la lluvia. En la recepción, una mujer con un traje impecable los condujo al piso 15 sin decir una palabra. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Victor Grayson los estaba esperando, apoyado en una mesa de caoba, con una sonrisa aguda en su rostro. Era un hombre de unos 40 años, con el pelo gris peinado hacia atrás, un traje azul marino cortado a medida. «La señorita Elena Sánchez, Carter», dijo extendiendo la mano que Emily ignoró. «Y el famoso granjero. Se sientan». Emily fue directo al grano. «¿Quieres la tierra?» «¿Por qué? No es solo para un condominio, ¿verdad?» Grayson se echó a reír, un sonido seco que no llegó a sus ojos. «Directo. Me gusta. Sí, es más que hormigón y vidrio.
Mi padre perdió esa tierra en los años 40 por un error que nunca se tragó. Crecí escuchando que era legítimamente nuestro. Ahora tengo la oportunidad de corregir eso. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en ella. Te daré 600,000. Toma el dinero y regresa a tu granja. Última oferta. Antes de que Emily pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió con un golpe. Margarita entró apoyada en un bastón, con el rostro pálido pero decidido. Tom Wheeler iba detrás, con las gafas empañadas por la lluvia. «Víctor», dijo ella, con la voz entrecortada, «no tocarás lo que es suyo». Emily se dio la vuelta, asombrada. «¿Margarita? ¿Qué haces aquí?» Grayson frunció el ceño, claramente tomado por sorpresa, pero se recuperó rápidamente. «¿Qué sorpresa, Langley? Pensé que me había lavado las manos de esta historia». Margaret ignoró el sarcasmo y se acercó a Emily. Sus ojos brillaban con algo que nunca antes había visto: vulnerabilidad. «Mentí», dijo ella, en voz baja pero firme. «No te di la tierra para que te arrojaras a los lobos. Lo di porque es tuyo. Siempre lo ha sido». Respiró hondo, como si las palabras dolieran. «Tu madre, Ellen, me hizo prometer que te protegería. Le fallé durante años, guardándome todo para mí. Cuando Grayson me amenazó, pensé que pasarte la tierra te libraría de él. Pero ayer en el hospital te vi luchar por algo que nunca tuve el coraje de enfrentar. No dejaré que te destruya». El silencio que siguió fue ensordecedor. Emily sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no por la tormenta exterior, sino por la revelación que desmanteló todo lo que creía sobre Margaret. Esa mujer fría y egoísta le estaba jurando a su madre. Ben le apretó el hombro, un apoyo silencioso, mientras Grayson aplaudía lenta e irónicamente. «Qué hermoso. Pero eso no cambia nada. La tierra es mía, legalmente o no. Si no se venden, me lo llevo». Emily dio un paso adelante con los ojos brillantes. «Inténtalo, vamos a ver quién cae primero». Grayson abrió la boca para responder, pero un fuerte estallido sacudió el edificio. Un rayo había caído en la red eléctrica cercana y las luces parpadearon antes de apagarse. En la oscuridad, el teléfono móvil de Tom vibraba fuertemente. Lo recogió con la cara iluminada por la pantalla y jadeó. «Víctor, la policía se está levantando. Alguien filtró los documentos de la malversación al periódico». El punto de inflexión estalló en caos. Margaret había expuesto su verdad. Grayson se enfrentaba a la ruina y Emily, en el centro de todo, sintió el fuego de una lucha que ahora era personal. La oficina de Víctor Grayson estaba sumida en la oscuridad total, cortada solo por el resplandor intermitente de los relámpagos que rasgaban el cielo de Tulsa. El aire olía a ozono y a tensión, mientras el sonido de pasos pesados resonaba por el pasillo. La policía, que se levantaba rápidamente. Emily sostenía el documento de papeleo contra su pecho, con el corazón acelerado, mientras Margaret, todavía de pie con su bastón, miraba a Grayson con una mezcla de agotamiento y desafío. Tom Wheeler, acurrucado junto a la puerta, murmuró para sí mismo, con el teléfono temblando en sus manos. «Yo no envié nada. No fui yo». Tartamudeó, pero nadie le prestó atención. Grayson, por su parte, no perdió la compostura. Incluso con las luces apagadas y su inminente perdición, se enderezó, su aguda sonrisa volvió a su rostro. «¿Crees que esto me mata? Tengo abogados para enterrar esta historia antes de que salga el sol», señaló a Emily. «Pero tú, muchacha, te arrepentirás de no haber aceptado el dinero». Antes de que pudiera responder, la puerta se puso en movimiento. Entraron 3 policías, con linternas que cortaban la oscuridad y voces que gritaban órdenes. «Víctor Grayson, manos donde podemos ver». Levantó las manos lentamente, pero la mirada que le dedicó a Emily prometía represalias. Margaret se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la mesa, mientras los oficiales esposaban a Grayson y lo sacaban a rastras. Emily corrió hacia ella, agarrándola instintivamente del brazo. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz cargada de una preocupación que ella misma no esperaba sentir. Margaret asintió, con los ojos húmedos. «Tenía que venir. Después del hospital, no podía dejar que te enfrentaras a esto solo». Era la primera vez que Emily veía algo humano en su madrastra y la desarmó más que cualquier amenaza de Grayson. En el camión, de regreso a Stillwater bajo una lluvia menguante, Ben rompió el silencio. «Ella arriesgó todo por ti hoy. Nunca me lo imaginé». Emily miró por la ventana.
Las luces lejanas de la ciudad se reflejaban en los charcos. Yo tampoco, pero todavía no confío en ella. No del todo. La revelación de Margaret había cambiado el juego, pero años de negligencia no se borraron con un solo acto. Aún así, había un nuevo hilo entre ellos, frágil como una telaraña, pero real. Mientras tanto, en Tulsa, las consecuencias se desarrollaban rápidamente. El arresto de Grayson explotó en los titulares locales incluso antes de que pasara la tormenta. Magnate inmobiliario acusado de fraude y extorsión, gritaba el sitio web Tulsa World, con documentos filtrados que mostraban años de sobornos y amenazas a pequeños propietarios. Tom Wheeler, interrogado en la comisaría, confesó su papel en el antiguo desfalco, pero juró que no había sido él quien había entregado los archivos a la prensa. Era un número bloqueado, dijo a los detectives con el rostro pálido. Me enviaron todo ayer, con una nota. Úsalo o piérdelo. El origen de la fuga sigue siendo un misterio, pero el daño ya estaba hecho. En la granja, Emily y Ben llegaron exhaustos, pero el alivio duró poco. El teléfono sonó tan pronto como entraron. Era el sheriff de Stillwater, con voz grave y directa. Señorita A.S. Carter, hemos encontrado huellas recientes de neumáticos cerca de tu granero. Alguien estuvo aquí hoy, y no se ve bien. Emily sintió un escalofrío en la espalda. Grayson podría estar en la cárcel, pero sus aliados no. La amenaza a la granja, que había creído evitada, volvió como una sombra. Sentada en la mesa de la cocina, con Ben a su lado, Emily abrió el mapa de la familia Grayson una vez más. Las líneas retorcidas del terreno en Tulsa parecían un laberinto, y ahora lo entendía. No se trataba solo de tierra o dinero, se trataba de poder, venganza y un pasado que se negaba a ser enterrado. Margaret había salvado el día, pero había abierto una puerta que Emily ya no podía cerrar. La guerra estaba lejos de terminar. La mañana siguiente a la tormenta, amaneció con un silencio casi sobrenatural en Stillwater. El cielo, despejado por primera vez en días, dejaba que el sol bañara los campos empapados de la granja de los Carter. Emily se despertó temprano, incluso antes que Ben, y fue al granero con una linterna en la mano. Las huellas de los neumáticos que el sheriff había mencionado formaban profundos surcos en el barro, trazando un arco dentado cerca de la valla oeste. Alguien había estado allí, observando o planeando, y la idea de que extraños merodearan por su casa le hacía hervir la sangre. Ya no era la chica que había huido de Tulsa a los 18 años, llevando solo una mochila y miedo. Ahora tenía algo que proteger. Ben la encontró una hora más tarde, martillando nuevos tablones en la valla dañada por la lluvia. «¿No has dormido?», dijo, más como una observación que como una pregunta. Emily golpeó el martillo con fuerza, inmovilizando la madera en su lugar. «No voy a dejar que nadie lo toque aquí, Ben. Grayson puede estar en prisión, pero no trabaja solo». Había una determinación en su voz que Ben no cuestionó. Agarró otro martillo y comenzó a ayudar, los dos trabajando en silencio mientras salía el sol. Más tarde, el sheriff pasó por la granja con noticias. «Recogimos a un tipo cerca de la autopista 177 que conducía un SUV negro. Confesó que ayer le pagaron para dar un mensaje aquí, pero la lluvia se interpuso en el camino. Dijo que el dinero provenía de un socio de Grayson». Emily se cruzó de brazos, su rostro se endureció. ¿Y ahora qué? El sheriff se rascó la barbilla. «Está detenido, pero quien lo envió sigue libre. Estén atentos». Cuando él se fue, Emily no perdió el tiempo. Tomó el teléfono y llamó a una ferretería en Stillwater, pidiendo alambre de púas y sensores de movimiento. «Convertiremos esto en una fortaleza si es necesario», le dijo a Ben, quien solo asintió, confiando en el fuego que vio en sus ojos. A medida que reforzaban la granja, se abrió otro frente. Margaret apareció por la tarde, con su Cadillac aparcado torcidamente en el camino de entrada, como si ya apenas supiera conducir. Estaba más delgada, con los ojos hundidos, pero tenía un maletín de cuero. «Lo traje yo», dijo, entregándoselo a Emily. En el interior había registros antiguos, recibos, cartas y un contrato firmado por el abuelo de Emily y Victor Grayson Sr., que demostraba que la tierra había sido vendida bajo coacción en la década de 1940. «Lo guardé durante años», admitió Margaret. «Pensé que me protegería, pero ahora es tuyo, úsalo para luchar». Emily sostenía los papeles, cuyo peso era diferente al del documento de propiedad. Era un arma,
una prueba que podía anular para siempre cualquier afirmación de los Grayson. Pero el gesto de Margaret la hizo detenerse. «¿Por qué estás haciendo esto ahora?», preguntó con voz firme pero curiosa. Margaret desvió la mirada, apretando el bastón con los dedos. «Porque veo a tu madre en ti, y yo no quiero cargar más con ese arrepentimiento». Por primera vez, Emily no respondió. Él se limitó a asentir, naciendo entre ellos un entendimiento silencioso. Durante los días siguientes, Emily se sumergió en la batalla legal. Llevó los documentos a un abogado en Tulsa, un hombre de cabello gris llamado Henry Tate, conocido por enfrentarse a gigantes de bienes raíces. «Eso es oro», dijo, hojeando los papeles. «Podemos presentar una demanda contra Grayson Enterprises por fraude histórico, pero va a ser una guerra larga». Emily sonrió con un brillo feroz en los ojos. «Puedo manejarlo». Ya no era la joven vacilante que se había enfrentado a Grayson en la oficina. Cada acción, desde la valla reforzada hasta la demanda, mostraba a una mujer que había aprendido a convertir el miedo en fuerza. Ben notó el cambio por la noche mientras comían sopa en la cocina. «Eres diferente», dijo, con la cuchara todavía en el aire. Emily alzó la vista, su rostro suavizado por la luz de la lámpara. «Tenía que serlo. Ya no puedo correr». Él extendió la mano sobre la mesa y ella la apretó, un pacto silencioso entre ellos. La granja, Margaret, la tierra, todo la había moldeado, y ahora ella estaba dando forma al futuro. Los días siguientes en la granja Carter estuvieron marcados por una tensa calma, como el silencio antes de una explosión. Emily y Ben instalaron sensores de movimiento alrededor de la propiedad, con luces rojas intermitentes en la oscuridad para advertir de cualquier intruso. El alambre de púas brillaba al sol, un agudo recordatorio de que su paz ahora tenía dientes. La demanda contra Grayson Enterprises avanzaba en Tulsa, y Henry Tate enviaba actualizaciones diarias. «Están nerviosos. Intentaron llegar a un acuerdo, pero me negué. Iremos hasta el final». Emily leyó cada mensaje con un firme movimiento de cabeza. Su determinación creció como una llama constante. Margarita apareció de nuevo al tercer día, trayendo noticias inesperadas. «Tom Wheeler se ha ido», dijo, sentada en el porche con una taza de café que Emily le había ofrecido. «Ayer fui a su oficina. Estaba vacío, muebles y todo. La policía cree que huyó después del interrogatorio». Emily frunció el ceño, recordando al abogado sudoroso y nervioso. Sabía más de lo que decía, ¿verdad? Margaret asintió, con los ojos fijos en el horizonte. «Tom había trabajado para Grayson durante años, antes que yo. Si filtró esos documentos, fue para salvarse. Pero ahora, creo que se dio cuenta de que no hay salida». La subtrama de Tom se cerró así, como un hilo suelto cortado por la cobardía o el miedo, dejando a Emily y Margaret como las últimas piezas del tablero. Mientras tanto, la amenaza a la granja se estaba materializando. Esa noche, los sensores se dispararon a las 2 a.m., un pitido agudo que sacó a Emily y Ben de la cama. Él recogió el rifle guardado en el armario, mientras ella se calzaba las botas, los dos moviéndose con la sincronía de quien ya sabía lo que estaba en juego. Afuera, a la luz de la luna, dos hombres enmascarados cortan el alambre de púas con unos alicates. Ben disparó un tiro al aire, el estruendo resonó en los campos y los invasores huyeron en un jeep negro que aceleró por el camino de grava. «Eran de Grayson», dijo Emily jadeando mientras volvían a casa. «Estoy seguro». El alguacil llegó una hora más tarde, pero no había más huellas que las huellas de los neumáticos. «Voy a aumentar las patrullas», prometió, pero Emily sabía que su seguridad dependía de ella. Al día siguiente, Henry llamó urgentemente a su voz. «El juez ha programado la audiencia preliminar para mañana. Grayson Enterprises está jugando duro. Han contratado a un equipo de abogados de Nueva York, pero tenemos una buena oportunidad con los documentos de tu madre». Emily sintió que el tiempo se apretaba, una presión que le recorría las venas. Pasó la tarde revisando documentos con Ben, elaborando estrategias mientras Margaret, sentada en el sofá, ofrecía ideas inesperadas sobre los negocios sucios de los Grayson. «Víctor padre solía intimidar a los testigos», dijo. «El hijo no es diferente. Mantente inteligente». La tensión creció como una ola a punto de romperse. Por la noche, Emily caminó hacia el granero con el aire fresco despejando su mente. Miró hacia los campos que había luchado por proteger. El silo a lo lejos brillaba plateado bajo la luna. No se trataba solo de la tierra en Tulsa o la granja, sino de en quién se había convertido. Cada ataque,
Cada amenaza la empujaba hacia el enfrentamiento final. Ben la encontró allí, apoyada en el marco de la puerta. «Mañana será grande, ¿verdad?», preguntó. Ella asintió, con los ojos fijos. «Ve, pero estoy listo». La subtrama de la granja se resolvió en acción, la de Tom en ausencia y la de Margaret en alianza. Todo convergió en la audiencia en Tulsa, donde se decidiría el destino de la Tierra y de Emily. La tormenta se estaba gestando de nuevo en el horizonte, un trueno sordo que prometía un clímax tan intenso como el que había enfrentado hasta ahora. El Palacio de Justicia de Tulsa era una austera sala de madera oscura y bancos desgastados, con el aire cargado de olor a papel viejo y tensión. Emily estaba en la primera fila. El sencillo vestido que llevaba contrastaba con los caros trajes de los abogados de Grayson Enterprises. A su lado, Ben le tomaba la mano discretamente, mientras Margaret, sentada detrás, mantenía su postura rígida, con el bastón apoyado en su rodilla. El juez, un hombre de rostro arrugado llamado Harold Vance, golpeó el martillo a las 9 a.m., comenzando la audiencia preliminar que decidiría el destino del lote de 50 acres. Henry Tate abrió el caso con confianza, apilando los documentos familiares de Emily sobre la mesa. Estos registros prueban que la tierra fue obtenida por Victor Grayson Sr. bajo coacción en 1948, dijo, su voz firme resonando en la habitación. Grayson Enterprises no tiene ningún derecho legal sobre ello. Pedimos que se desestime cualquier reclamación y que se indemnice por daños y perjuicios. Los abogados de Grayson, encabezados por una mujer de cabello gris llamada Diane Keller, respondieron con una pila de contratos modernos. La propiedad se ha consolidado durante décadas, argumentó la señorita Helena Sánchez. Carter no tiene más pruebas de coerción que los viejos papeles. La batalla legal se desarrolló como un duelo, en el que cada parte desechó pruebas y testimonios. Emily lo escuchaba todo, con los puños cerrados mientras el peso de su lucha, la granja, su madre, su propia identidad, se concentraba allí. Luego vino el giro. Diane llamó a un testigo sorpresa, Tom Wheeler, que entró cojeando, con el rostro pálido y las gafas torcidas. Un murmullo recorrió la habitación. Emily intercambió una mirada con Margaret, ambas asombradas. ¿No se había escapado? Tom se sentó frente a los testigos, evitando las miradas de todos. Yo trabajé para Grayson Enterprises durante 15 años. Comenzó con voz temblorosa. Victor Jr. me dijo que presionara a Margaret Langley para que vendiera el terreno. Cuando ella se negó, me dijo que amenazara a la señorita S. Carter. El juez levantó una ceja y Henry se inclinó hacia adelante, alerta. ¿Y por qué está usted aquí ahora, señor Wheeler?, preguntó Diane, cortando el tono. Tom tragó saliva. Porque lo grabé. Todo. Las amenazas, los sobornos. Envié los archivos a Tulsa World, pero guardé copias. No puedo soportarlo más. El caos explotó. Henry pidió la admisión de las grabaciones como evidencia, mientras Diane gritaba objeciones, alegando coerción. El juez golpeó el mazo, exigiendo una orden, pero el daño ya estaba hecho. Emily sintió que el aire cambiaba. Una oleada de adrenalina la recorría. Tom, el cobarde que había creído perdido, le había dado la vuelta a la tortilla. Margaret agarró su bastón con los ojos muy abiertos mientras Ben murmuraba. El juez pidió un receso de 20 minutos para revisar las grabaciones y la sala se vació en un alboroto. Emily siguió a Henry al pasillo, donde él se rió con incredulidad. Si eso se mantiene, Grayson está acabado. Pero la victoria aún no estaba garantizada. Cuando regresaron, Victor Grayson Jr. estaba allí, liberado bajo fianza, con los ojos brillando de ira mientras miraba a Emily desde el otro lado de la habitación. No dijo nada, pero el odio en su rostro era una promesa. El juez regresó, con expresión severa. Las grabaciones son admisibles, declaró. Corroboran los documentos históricos. Grayson Enterprises no tiene ningún derecho legal sobre la tierra. La inauguración es Miss Helena. Carter y yo ordenamos una investigación criminal sobre las acciones de la compañía. El martillo cayó como un trueno, y Emily dejó escapar el aire de sus pulmones, su cuerpo temblando de alivio y agotamiento. Grayson se puso de pie, con los puños apretados, pero dos oficiales lo interceptaron antes de que pudiera acercarse. En ese momento, Emily se transformó. La chica que había huido de Tulsa años atrás
Era ahora una mujer que se había enfrentado a un imperio y había ganado. Se volvió hacia Margaret, que la miraba con algo parecido al orgullo, y hacia Ben, cuya sonrisa lo decía todo. La tierra era suya, la granja estaba segura y Grayson fue derrotado. Pero cuando salieron de la sala del tribunal, la mirada de Víctor la siguió, un recordatorio de que el precio de la victoria aún podía exigirse. El sol ya se estaba poniendo cuando Emily y Ben regresaron a la granja, con el camión traqueteando por el ahora familiar camino de grava. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de alivio y de un agotamiento que salía del alma. La tierra en Tulsa era oficialmente suya, Grayson Enterprises estaba bajo investigación y las amenazas a la granja habían cesado, al menos por ahora. Emily aparcó cerca del granero con los sensores de movimiento parpadeando en rojo con poca luz, y bajó, respirando el aire fresco de Oklahoma. Por primera vez en semanas, sintió que el peso sobre sus hombros disminuía. Dentro de la casa, Margaret los estaba esperando, sentada a la mesa de la cocina con una taza de té. Había insistido en quedarse mientras se desarrollaba la audiencia, un gesto que aún sorprendía a Emily. «Ganaste», dijo ella, en voz baja, casi suave. Emily asintió colocando los documentos judiciales sobre la mesa. «Ganamos, pero esto no ha terminado. Grayson no lo olvidará». Margaret alzó la vista, y un destello de comprensión pasó junto a ellas. «No lo hará. Pero tú eres más fuerte de lo que él cree, más fuerte de lo que nunca he sido». Esas palabras quedaron en el aire, marcando el final de un abismo que los había separado durante años. Margaret no pidió perdón, y Emily no se lo ofreció. Todavía no. Pero había un acuerdo tácito, un puente construido sobre las ruinas de un pasado roto. Días después, Margaret regresó a Tulsa, prometiendo ayudar con todo lo que pudiera en la demanda contra Grayson. «Quiero hacer esto bien», dijo mientras se iba, y Emily solo asintió, sabiendo que el tiempo dirá si era cierto. Para Ben, la victoria trajo una nueva quietud. Volvió a cuidar los campos con renovado cuidado, con las manos firmemente en la tierra que casi había perdido. Emily lo ayudaba cuando podía, pero pasaba horas con Henry Tate, planeando el futuro de la tierra en Tulsa. «Podemos vender una parte para financiar la granja», sugirió una tarde, cuando el abogado sonrió ante la idea. «O construir algo propio allí, un legado». Era una decisión que aún no había tomado, pero la posibilidad la llenó de una energía que no había conocido antes. Semanas más tarde, el Tulsa World publicó una última historia. Grayson Enterprises se enfrenta a la bancarrota después de un escándalo. Víctor Hijo lo había perdido todo, su imperio, su reputación, su libertad condicional. La granja a su vez prosperó, los campos verdes bajo un cielo despejado. Emily caminó entre ellos en una mañana fría, con el viento soplando a través de su cabello, y se detuvo para mirar el horizonte. Ya no era la niña asustada que se había escapado de casa, ni la mujer que había dudado ante Grayson. Era alguien nuevo, forjado en la lucha, con raíces firmes en la tierra que había defendido. Un año más tarde, la granja Carter florecía bajo un cielo dorado de otoño, con el maíz alto meciéndose con el viento. Emily, ahora con sutiles líneas de sol en su rostro, supervisaba la cosecha, mientras Ben reparaba el tractor a su lado. En Tulsa, el terreno comenzaba a tomar forma, no un condominio, sino un centro comunitario, financiado por la venta de una fracción del terreno. Margaret aparecía a veces más ligera, trayendo noticias de Grayson, que se estaba pudriendo en la cárcel. Pero una noche llegó un sobre anónimo, sin remitente, con una sola frase: «Todavía tiene amigos». Emily leyó con la mirada endurecida, lista para lo que viniera. El viaje de Emily Carter es más que una historia de tierra y venganza. Es un grito de resistencia contra los gigantes que intentan aplastarnos. ¿Qué harías frente a un enemigo como Grayson? ¿Lucharías por tu raíz o lo darías todo por la paz? Comparte tus pensamientos. ¿Cómo influye el pasado en nuestras batallas? ¿Qué vale más, el legado o la libertad? Deja tus reflexiones en los comentarios, discute con tus amigos y lleva esta historia adelante. Emily desafió el fuego. Ahora es su turno de encender el debate. ¿Qué defenderías hasta el final?